Mi hermano me pidió que no asistiera a su fiesta de inauguración porque, según él, la familia de su prometida era demasiado prestigiosa para mezclarse con alguien como yo. Durante el evento, se burlaron de mí y dijeron que jamás llegaría a nada. Hasta que el padre de ella apareció en una videollamada, me reconoció al instante y exclamó, «Es mi jefe, porque nadie me dijo que tu hermano es la razón por la que tengo este trabajo». El silencio fue absoluto. Todos intentaron tratarme bien después de eso, pero yo ya me había marchado. Mi nombre es Luis, tengo 31 años, y hasta hace unos meses creía que mi relación con mi hermano mayor, Iván, simplemente era complicada, no irremediablemente rota. Nunca fuimos cercanos. Desde niños, él fue el preferido, carismático, deportista, el típico alumno brillante que no necesitaba esforzarse. Yo, en cambio, era más reservado, el chico que pasaba horas frente a la computadora, más interesado en programar que en jugar fútbol con los demás. Siempre pensé que, con el tiempo, dejaríamos atrás esa rivalidad entre hermanos. Que, ya adultos, podríamos llegar a ser verdaderos amigos. Pero ocurrió lo contrario. Mientras él se graduaba con honores y conseguía un empleo privilegiado en finanzas gracias a una recomendación de un amigo de nuestro padre, yo decidí abandonar la universidad para emprender un proyecto tecnológico junto a 2 amigos de la secundaria. Fueron años difíciles, sobreviviendo con lo justo, durmiendo poco y siendo motivo de burla más de una vez. Pero el año pasado todo cambió, logramos firmar un acuerdo importante con una empresa del sector salud. La compañía creció rápido y, de repente, dejé de ser el fracasado de informática para convertirme en el director general de una firma reconocida en nuestra industria. Nunca alardé de eso, especialmente con Iván. Asumía que no le importaba o, peor aún, que encontraría la manera de menospreciarlo. Hace poco me mandó un mensaje sobre su mudanza a una nueva casa. O mejor dicho, no me invitó. Me escribió para decir que sería un evento elegante, pensado para la familia de su prometida, Daniela, y para personas con trayectoria profesional y que quizás no era apropiado que yo asistiera porque, según sus palabras, todavía estás intentando encontrar tu camino. Me quedé viendo ese mensaje durante un buen rato. Ni un cómo estás, ni un quizás en otra ocasión. Solo un rechazo seco, como si yo fuera un personaje secundario incómodo en la historia de su vida exitosa. Lo que él no sabía, ni nadie en la familia, es que uno de los tíos de Daniela es el director de operaciones de la empresa con la que hicimos el acuerdo. Nos conocimos en varias reuniones por videollamada. Un tipo cordial, estricto, pero respetuoso. Nunca hablamos más allá de lo profesional y yo jamás había hecho la conexión con Daniela hasta que vi su nombre completo otra vez en el mensaje de Iván. Entonces todo encajó. Pude haberlo usado como ventaja o como ironía, pero en vez de eso, solo respondí, entiendo, que salga bien el evento. Y, en cierto modo, lo decía en serio. Ya ni siquiera tenía ganas de ir. Pero entonces comenzaron los comentarios de mis padres. Mi madre me llamó y me dijo que no me lo tomara a pecho, que era solo una formalidad. Como si fuera normal que tu propio hermano te excluyera. Mi padre también intervino, argumentando que Iván solo quería causar buena impresión ante los padres de Daniela, y que yo lo entendería cuando finalmente me estabilizara. Ese comentario me dolió. Siempre he sido el soltero del grupo, sí, pero no por falta de interés. He estado construyendo algo que nadie en mi familia se ha molestado en preguntar ni en valorar. Iba a dejarlo pasar, de verdad. Pero 2 noches antes del evento, me llamó mi primo Álvaro. Me preguntó si era cierto que no iba a ir a la inauguración de la casa. Le conté la verdad, que Iván prefería que no asistiera. Él dudó un segundo y luego soltó, eso es muy bajo, sobre todo después de lo que dijeron de ti. Le pedí que me explicara y, tras vacilar, confesó que en una cena reciente, Iván y Daniela se habían burlado de mí, diciendo que yo era la oveja negra que creía poder dirigir una empresa desde un garaje. Su hermano se rió. Y mi madre también. Aparentemente. Mi madre, eso fue lo que terminó de quebrarme. No por enojo, sino por una decepción profunda. No planeaba arruinarles la fiesta, pero decidí que me haría presente, solo unos minutos. Iría, saludaría y me marcharía. Quería que recordaran que yo también existía. Me puse una camisa limpia, crucé la ciudad en coche y llegué cuando el lugar ya estaba lleno. La casa era justo lo que imaginaba, moderna, impecable, como sacada de una revista. Música ambiental, copas tintineando, gente vestida como si fueran parte de un anuncio inmobiliario. Entré por la puerta lateral y apenas Iván me vio, su rostro cambió. Caminó hacia mí con una sonrisa forzada y dijo, Luis, vaya, no esperaba verte por aquí. Le respondí con tranquilidad, solo vine a saludar. Antes de que pudiera seguir, apareció Daniela. Me miró como si yo fuera un camarero que se había equivocado de jardín. Ah, hola, dijo sin emoción, qué amable de tu parte venir. Los siguientes 10 minutos fueron una muestra perfecta de cortesía disfrazada de desprecio. Me presentaron a 2 tías de Daniela como el hermano de Iván, trabaja en tecnología o algo así, y enseguida me apartaron para hablar con un cirujano plástico de Boston. Varios me preguntaron dónde trabajaba, al explicar que tenía mi propia empresa. Uno comentó con burla, como una startup, y soltó una risita, como si yo vendiera jabones artesanales. Hasta el tono de Iván era distinto, como si sintiera vergüenza ajena. En un momento, alguien me entregó un plato y me empujó hacia la mesa del buffet. Me quedé ahí, sin saber bien qué hacer, mientras un grupo de primos de Daniela murmuraba cerca. Uno de ellos dijo en voz lo suficientemente alta, parece que vino caminando. Y otro añadió, no es el que nunca terminó la universidad.
No dije nada, solo tomé un sorbo de mi bebida y me recordé que no estaba ahí para demostrar nada. Entonces ocurrió algo inesperado, iban a hacer una videollamada para incluir al padre de Daniela, que no había podido asistir. Colocaron el teléfono en el centro de la mesa del patio, en altavoz, y todos levantaron sus copas. El hombre apareció en pantalla, sonriente, con el cabello canoso, claramente de buen humor. Les dijo, están construyendo algo maravilloso. Estoy muy orgulloso de ustedes. Hubo aplausos y risas. Pero cuando la cámara comenzó a mostrar a más personas, su expresión cambió. Entrecerró los ojos, se acercó y señaló la pantalla. Un momento, ese es Luis, Luis Herrera. El ambiente se volvió tenso. Asentí con la cabeza. Sí, soy yo. Pasó un segundo de silencio. Luego se echó a reír, sorprendido. ¿Qué haces ahí? Como que nadie me dijo que ustedes eran hermanos. Todos se enmudecieron. Daniela parecía haberse tragado algo amargo. Iván se quedó congelado. Pero el padre de ella siguió hablando, ahora entusiasmado. Este hombre, Luis, es la razón por la que tengo trabajo. Su empresa es la base de toda mi división. Siempre que alguien en el trabajo me pregunta por inspiración, menciono a Luis. Luis, amigo, cambiaste las reglas del juego, dijo uno de los directivos en una reunión reciente. El silencio que siguió fue absoluto. Continuó durante un minuto hablando de lo revolucionario que fue nuestro software, de cómo su implementación salvó a su equipo, de cómo aún se comenta en la empresa lo impactantes que fueron nuestras reuniones. Yo asentí con educación, le agradecí, y con una sonrisa, lo interrumpí con suavidad. Te agradezco mucho, de verdad, pero creo que es hora de que me retire. Dejé mi bebida, le pasé mi plato intacto al primo más cercano, que se quedó paralizado, y salí del lugar sin decir una sola palabra más. No necesitaba escuchar el resto. Que cada uno lo asimilara a su manera. Conduje de regreso a casa con las ventanillas bajas, dejando que el aire fresco de la noche acariciara mi rostro. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de demostrar nada. A la mañana siguiente, mi teléfono estalló en notificaciones como no lo había hecho en meses. Llamadas perdidas, mensajes de voz, textos de números que ni siquiera tenía guardados. No respondí ninguno. Los dejé acumularse como recibos olvidados de una noche que prefería no recordar. Solo abrí uno, el de mi madre. Decía simplemente, llámame ahora. Sin un estás bien, sin disculpas. Solo una orden más, como siempre. La ignoré. Luego llegó un mensaje de Iván, pudiste haber dicho algo. Y otro más, ¿tienes idea de cómo nos dejaste frente a todos? ¿Cómo los dejé? Ese sí me hizo reír. Años viviendo a la sombra de la imagen perfectamente construida de Iván. El hermano mayor exitoso, el favorito, el futuro líder de la familia. Y ahora, en apenas 10 segundos de una conversación pública, esa fachada se resquebrajó. No porque yo hiciera algo, sino porque la verdad, sin querer, salió a la luz. Y esta vez, no podían ocultarla detrás de una sonrisa ni un traje elegante. Pasado el mediodía, recibí un mensaje de Daniela. Ni siquiera sabía que tenía mi número. Fue más largo que los anteriores. Hola, Luis. Lamento mucho lo de anoche. No tenía idea de lo que habías logrado. Creo que algunos en la fiesta malinterpretaron tu situación. Deberías haberlo dicho antes. Me encantaría que tomáramos un café y aclarar las cosas. Aclarar las cosas. Como si yo hubiese causado el problema. Como si hubiese irrumpido en la reunión haciendo un escándalo. Cuando en realidad pasaron toda la noche fingiendo que yo no merecía estar ahí. Esa noche decidí darme un respiro y fui solo a cenar a mi restaurante coreano favorito. Ya había estado muchas veces allí solo, era un pequeño refugio. El dueño me conocía, me saludaba por mi nombre y me traía lo de siempre sin que tuviera que pedirlo. Mientras cocinaba la carne en la parrilla frente a mí, observando cómo chispeaba el calor, comprendí algo, no estaba enojado. No como antes. Ni siquiera triste. Simplemente, ya no sentía nada. Me sentía libre. Libre de seguir siendo el hermano invisible. Libre de soportar con una sonrisa las bromas en las reuniones familiares o de aceptar quedar fuera de los momentos importantes. Pero eso no significaba desaparecer. Así que al día siguiente, hice lo que debía haber hecho hace años. Escribí un mensaje al grupo familiar. Solo para que no haya confusiones. Sí, tengo una empresa. Sí, está yendo muy bien. No, no le debo explicaciones a nadie por cómo llegué hasta aquí. Pero como parece que mi presencia en reuniones familiares resulta incómoda para algunos, voy a darles una solución sencilla, me alejaré por un tiempo. He pasado años escuchando cómo hablaban de mí como si no estuviera presente. Pero estoy presente. Y más que eso, construye el edificio en el que ahora ustedes hablan. Así que adelante, continúen sin mí. Mensaje enviado. Leído. Silencio. Una hora después, Álvaro, mi primo, respondió con una sola palabra. Respeto. Luego, mi tía, hermana de mi padre, me escribió en privado. Me dijo que había visto todo lo ocurrido en la fiesta a través de la videollamada de Facetime de su esposo, el padre de Daniela. La cara de tu madre, me escribió. Parecía haber visto a un fantasma saliendo de su propio reflejo. Pero lo más sorprendente llegó 2 días después. Un correo profesional dirigido a la cuenta de mi empresa. Era del padre de Daniela.
Luis, te debo una disculpa. No tenía idea de que formabas parte de esa familia. Nadie lo mencionó. Me cuesta creer cómo te trataron. Siempre he dicho que uno no debe juzgar por el currículum, sino por los resultados. Y lo que has construido es impresionante. Si alguna vez estás dispuesto a colaborar en algo más grande, me encantaría agendar una reunión. Sin compromiso, solo admiración. Me quedé mirando ese correo por varios minutos. No porque necesitara aprobación, sino porque esa sola frase, dicha por alguien externo. Me cuesta creer cómo te trataron. Caló más hondo que cualquier disculpa que mi propia familia pudiera darme. Y después vino la reacción. Mi madre se presentó en la puerta de mi departamento. No llamó, no escribió. Solo apareció. Traía su abrigo más elegante y una bolsa de supermercado como si fuera una ofrenda de paz. Te traje tus galletas de sésamo favoritas, dijo, con una sonrisa forzada. No la invité a pasar. Se quedó allí, incómoda, moviéndose de un pie al otro. Luis, no sabíamos. Nunca nos dijiste que tu empresa había crecido tanto. La miré a los ojos. ¿Y eso habría cambiado algo? Parpadeó. Claro que lo habría hecho. Asentí lentamente. Exacto. Abrió la boca para responder, pero la cerró de nuevo. Sus ojos evitaron los míos. Iván se siente terrible. No quiso excluirte. Qué curioso. Respondí. Porque leí el mensaje. Y no fue malentendido. Lo dijo claramente. Hubo un silencio prolongado. Entonces, ella susurró, a veces es difícil sentir que no sé cómo acercarme a ti. Eso dolió. No por ser cruel, sino por lo cobarde que sonaba. Podrías haberlo intentado, respondí en voz baja. En lugar de reírte cuando se burlaban de mí, en lugar de fingir que no existía. Ella bajó la mirada. Noté cómo le temblaba el labio, pero no me moví. No abrí más la puerta. No la abracé. Simplemente me quedé ahí, cansado pero sereno. No te estoy excluyendo, le dije al final. Pero ya no voy a seguir este juego. No estoy aquí para mendigar aceptación. Si quieres que forme parte de tu vida, tiene que ser como un igual, no como el chiste de fondo. Ella asintió, parpadeando con rapidez. Lo entiendo, pero no lo creo. Aún así, dejó la bandeja de galletas. Y, por primera vez en años, no las toqué. La siguiente reunión familiar fue un mes después, la cena de cumpleaños de papá. No asistí. Iván envió una foto grupal desde la mesa. Todos sonriendo, platos servidos, las velas encendidas. No respondí. Minutos después me llegó un mensaje directo de él. Papá te extraña. Pasa este fin de semana. Aún no había contestado. Por primera vez, ellos estaban buscando el contacto, y yo decidía si lo merecían. Al final, fui. No por nostalgia ni remordimiento. Fui porque quería mirar a mi padre a los ojos una última vez y comprobar si, siquiera ahora, me veía de verdad. Era una tarde tranquila de domingo. Sin adornos ni familia extendida. Solo mis padres, Iván y Daniela. Llevaba un blazer azul marino. No para impresionar, sino porque sabía que esperaban que llegara en camiseta, como si mi vida siguiera siendo ese proyecto improvisado de siempre. Sí, fue algo mezquino, lo admito, pero quería que sintieran la diferencia incluso antes de que dijera una palabra. Iván abrió la puerta. Él saludó, intentando sonar natural, como si no hubiéramos estado semanas sin hablar. Qué bueno que viniste. Claro, respondí con frialdad, entrando sin detenerme. Papá estaba en su sillón junto a la chimenea, con una copa en la mano. Se veía mayor, más desgastado, como si parte de ese brillo que siempre había llevado como escudo se hubiera desvanecido. Se puso de pie al verme. Luis dijo con un leve asentimiento. Me alegra verte, hijo. Igualmente, contesté. Daniela saludó con una sonrisa discreta desde la cocina, mientras servía una torta claramente comprada. Nadie mencionó la fiesta anterior. Nadie habló del distanciamiento, como si estuviéramos fingiendo que todo seguía igual. Pero nada lo estaba. Nos sentamos a comer. El ambiente era espeso. El tipo de silencio que incomoda, que pesa. Cada sonido de cubiertos parecía resonar más de lo normal. Cada respiro, forzado. No fue hasta que terminaron el pastel que papá rompió el hielo. Escuché que te ha ido bien. Lo miré. Pudiste haberlo preguntado antes. Él bajó la mirada, lento. Tal vez debía hacerlo. Supongo que no me di cuenta. Se quedó en el aire. Esperé. Siempre pensé que Iván tenía el camino más claro, admitió al fin. Universidad, trabajo, estabilidad. Lo entendía. Lo tuyo era distinto, y no supe cómo manejarlo. Así que lo ignoraste, dije sin alterar la voz. Lo descartaste. ¿Y a mí también? Me sostuvo la mirada. Por un instante, creí ver algo real. Tal vez remordimiento, o al menos un atisbo de reconocimiento. Tienes razón, dijo. Y lo siento. Eso podría haber bastado. Pero Iván no pudo dejarlo ahí. Aún pienso que exageraste con lo de la fiesta. Soltó, echándose hacia atrás. No fue algo personal. La familia de Daniela ni siquiera sabía quién eras.
Parpadeé con lentitud. ¿Por qué tú te encargaste de que no lo supieran? Se encogió de hombros. No creí que fuera importante. No, tú no creíste que yo fuera importante. Iván se inclinó hacia adelante, incómodo. Vamos, Luis. No es que haya mentido sobre ti. Solo, no quise hacerlo algo grande. Te esforzaste por hacerme ver pequeño, dije, dejando que la rabia saliera sin gritar. Siempre lo hiciste. Actúas como si yo fuera un experimento que funcionó por error. Daniela intervino, con un tono suave pero cortante. No lo convirtamos en una pelea. La miré. Tú te burlaste de mí frente a tu familia. Se congeló. Escuché lo que dijiste sobre que yo no había logrado nada. Sobre que era un fracasado, un desertor. Sobre que tú eras demasiado exitosa para estar conmigo. Su rostro se tiñó de rojo. No era mi intención. Pero lo dijiste. Y tú, agregué, mirando a Iván, lo permitiste. El salón quedó en completo silencio. Volví a mirar a papá. ¿Quieres saber por qué dejé de venir? ¿Porque no estoy en las celebraciones, los cumpleaños, las cenas? No es porque esté ocupado. No es porque guarde rencor. Es porque me dejaron claro que solo era bienvenido si interpretaba mi papel, el del que no llegó lejos, el raro, el del que se ríen después de comer, cuando creen que no los escucho. Nadie reaccionó. Me levanté. Querían que viniera. Aquí estoy. Pero esta será la última vez que entre por esa puerta solo para que ustedes se sientan mejor ignorándome. Saqué un sobre blanco del bolsillo de mi abrigo y lo dejé sobre la mesa. ¿Qué es esto? Preguntó papá. La gala anual de mi empresa es el próximo mes. Se hará en el Highline Towers. Esa es una invitación VIP. Pueden asistir si quieren ver con sus propios ojos lo que construí. O puedes desecharlo todo y seguir fingiendo. Dije, antes de darme la vuelta y caminar hacia la puerta. Nadie respondió. Salí al aire frío de la noche y por primera vez en mucho tiempo, exhalé. No era alivio. Era cierre. Al día siguiente, mi asistente me llamó. No vas a creerlo, dijo. Acabamos de recibir una confirmación de asistencia. ¿De quién? De tu padre. Y con 3 acompañantes. La noche de la gala llegó como una tormenta que se aproxima en silencio. La calma tensa se fue transformando en una mezcla de tensión y ajustes de cuentas largamente postergados. Llegué temprano, vestido con un traje gris oscuro hecho a medida. Sobrio pero elegante. Sin placa con mi nombre, sin presentación. Ese espacio era mío. El salón de eventos en Skyline Towers brillaba con sus paredes de vidrio y las vistas panorámicas de la ciudad, mientras el jazz suave flotaba en el aire bajo una iluminación cálida. Inversores, socios y figuras clave de la industria conversaban con naturalidad, copas de champán en mano. Me sentía en mi elemento. Había dado instrucciones al equipo de que trataran a mi familia como a cualquier otro invitado. Sin privilegios especiales, sin atención adicional. Que el entorno hablara por sí solo. Y cuando llegaron, el ambiente cambió. Los vi desde el otro extremo del salón. Mi padre con un traje negro rígido. Mi madre, aserrada a su brazo. Iván y Daniela un poco detrás, vestidos como si fueran a una entrega de premios. Se quedaron cerca del mostrador de registro, inseguros, hasta que un asistente verificó sus nombres y les entregó sus acreditaciones. VIP, como los demás. Los observé escanear el lugar, intentando comprender dónde estaban. Hasta que lo vieron, mi nombre, Luis Herrera, proyectado en grande sobre las pantallas digitales del escenario. Debajo, fundador y CEO de Nexus Systems. La expresión de Daniela fue la que más me impactó. Su mandíbula cayó ligeramente. En ese instante entendieron, realmente, que yo no solo estaba bien. Que ese lugar era mío. Que los camareros que pasaban junto a ellos, los músicos en vivo, las luces cuidadosamente dispuestas, las demostraciones de software y los stands de exposición, todo había salido de mi cabeza. Los dejé deambular. Me vieron estrechar la mano de Kie, reír con él, recibir sus felicitaciones por el nuevo lanzamiento. Vieron a un antiguo profesor de Stanford acercarse y decirme, tu ponencia del mes pasado fue una de las mejores que he escuchado en años. Yo le sonreí y le respondí, gracias, profesor. Aún recuerdo su clase sobre escalabilidad. Y entonces llegó el momento. Subí al escenario. La sala se oscureció y el murmullo cesó. No miré a mi familia de inmediato, pero sabía perfectamente dónde estaban, al fondo, intentando pasar desapercibidos, fundidos con las sombras. Hace 5 años comencé. Esta empresa era solo un sueño que compartíamos 3 personas en un pequeño apartamento de una habitación. Comíamos fideos instantáneos y nos costaba pagar el alquiler. No había inversores, ni red de seguridad. Solo una idea y la determinación de volverla real. Dejé que esas palabras calaran. Luego añadí. Muchos nos dijeron que no funcionaría. Que era una pérdida de tiempo. Que no teníamos lo que se necesitaba. Pero aprendí algo. Cuando alguien te dice que algo es poco realista, lo que realmente quiere decir es que le resulta ajeno. No significa que estés equivocado. Solo que ellos no pueden ver lo que tú sí ves. Hice una pausa. Esta vez, sí los miré. Seguían en el mismo sitio, sin moverse. Y esta noche, continué. Quiero dar las gracias a quienes sí creyeron.
A los que apostaron por nosotros cuando no éramos nada. Porque ahora, somos algo. El aplauso fue inmediato. La sala se llenó de flashes y algunas personas se pusieron de pie. Bajé del escenario entre abrazos y felicitaciones de amigos, colegas, desconocidos. Mi familia se quedó al margen al principio, sin acercarse. Finalmente, fue papá quien dio el primer paso. Caminó hacia mí despacio, más envejecido de lo que lo recordaba. Luis, dijo en voz baja. Estuvo increíble. Gracias, respondí. No sonreí. No me había dado cuenta, añadió, mirando a su alrededor, de lo que habías construido. Lo sé, dije simplemente. Tragó saliva. Lo siento. Detrás de él, mamá parpadeaba rápidamente, como conteniendo las lágrimas. Nunca fue nuestra intención que sintieras que no importabas, murmuró. Pero así fue, le respondí. Durante años, ella bajó la mirada. Iván dio un paso al frente. Me equivoqué, admitió. Con todo, supongo que estaba celoso. Yo hice las cosas como se deben y aún así no estoy donde tú estás. Levanté una ceja. Nunca se trató de llegar más lejos. Esto no era una competencia. Para mí sí lo era, dijo él, mirando al suelo. Daniela no dijo ni una palabra. Se quedó a su lado, inmóvil. Asentí lentamente. Miren, ya no estoy enojado. Pero tampoco voy a fingir que todo esto nunca pasó. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó mamá, apenas audible. Simplemente seguimos cada uno por su camino. La miré con calma. Eso depende de ustedes. Estoy dispuesto a empezar de nuevo, pero esta vez en igualdad de condiciones. Sin comentarios y dientes, sin comparaciones. No pienso seguir siendo el hijo menor que no dio la talla. Ya no más. Todos asintieron. Incluso Iván. No hubo abrazos. No esa noche. Se fueron antes de que terminara el evento, mucho más silenciosos de lo que habían llegado. Y yo los observé alejarse a través de las puertas de vidrio, hacia la noche helada. No hubo discusiones. No gritos. Solo una aceptación silenciosa de que aquel a quien creyeron insignificante se había convertido en alguien que ya no comprendía. Semanas después, recibí un mensaje inesperado de mi madre. No llevaba palabras. Solo una imagen. Era aquella vieja foto familiar en la que Iván ocupaba el centro, y yo aparecía apenas visible a un costado. Pero esta vez, la fotografía estaba recortada de otra forma. Mi figura parecía centrada. En la parte inferior, una sola línea. Hoy más que nunca, pienso en todo lo que has logrado. No fue una disculpa formal, ni una confesión extensa, pero en su silencio había algo que antes nunca estuvo. Reconocimiento. Y aunque no buscaba venganza, tampoco necesitaba redención. No levanté la voz. No me impuse con rencor. Simplemente avancé, construí algo sólido y dejé que el eco de mis acciones hablara más fuerte que cualquier confrontación. No quise demostrar que tenía razón. Solo quise vivir en paz. Y ahora, por fin, lo hacía. Porque a veces, el verdadero triunfo no está en ajustar cuentas, sino en crecer tanto que ya nadie puede relegarte al rincón.